buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos esta nueva emisión de Los Siete Locos, este nuevo año de Los Siete Locos, nuestro año número 31, señores. Empezamos un poquito más tarde este año, pero bueno, lo importante es que acá estamos y durante todo este último mes ya estuvimos trabajando y además pasaron una serie de cosas alrededor del mundo de la cultura, del mundo del libro sobre todo, que me gustaría comentar. Así que rebobinamos un poquito y les cuento que estuvimos en la Feria del Libro de Bogotá. Usted sabe que este año la Argentina fue invitada de honor en la Feria del Libro de Bogotá. Estuvo en todos los diarios, pero sobre todo por este tema tan polémico de esta mini cancha de fútbol que hubo en el stand. Usted sabe que la Feria de Bogotá es una feria, les cuento de paso, una feria muy grande, muy linda, muy popular, parecida en cierto modo a la de acá, va muchísima gente, está abierta al público. Y bueno, el stand argentino usted lo vio en fotos, pero el frente del stand, que era como un mini pabellón propio, no tan mini porque medía 3.000 metros cuadrados, ¿no? Era un gran stand, un gran pabellón. Pero se entraba por afuera, de afuera parecía que sea una camiseta de la selección. Y para entrar al stand se entraba por una especie de manga, como la que usan los futbolistas para entrar a la cancha. Y una vez que uno entraba, había una cancha de fútbol. Había sonido ambiente como de una hinchada. Y había una cancha de fútbol, ¿no es cierto? Con los arcos, había juegos interactivos, en fin, una serie de cosas. Uno decía, ¿dónde están los libros? Después estaban los libros, y estaban muy bien exhibidos los libros, debo decir. Había una biblioteca y librería grande, importante, muy bien puesta, con muchas editoriales independientes, o sea, todo eso estaba muy bien. Había también una muestra de fotografías de Daniel Molsinski, este fotógrafo argentino excelente que vive en París hace muchos años, se ha fotografiado a una cantidad enorme de escritores. Bueno, había una muestra grande de Molsinski. Estaba la muestra que se vio acá el año pasado, no sé si la vieron, en el Museo del Libro y de la Lengua, dedicada a Fontana Rosa. Bueno, se trasladó esa muestra a Colombia, todo eso estaba muy bien. Ahora, el tema del fútbol era como predominante, era muy fuerte, y yo cuando fui a la inauguración veía todo eso, pensaba, digo, va a haber polémica seguramente, pero bueno, todo se mantuvo tranquilo, o más o menos tranquilo, hasta que habló nada menos que el director de la Biblioteca Nacional, Alberto Mangel. Yo ya no estaba, ya había vuelto de Colombia. Alberto Mangel habló en Colombia, viajó como muchos autores, 30 y pico de autores argentinos viajaron a Colombia. Y Alberto Mangel dijo en un escenario, salió en los diarios, ahí lo leí, pidió disculpas en nombre de todos los argentinos por el vergonzoso escenario de un estadio de fútbol montado en una fiesta del libro. A mí me llamó muchísimo la atención porque estaba montado por el mismo ministerio del cual él depende, ¿no? La Biblioteca Nacional depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, más polémica sobre el tema. Por el otro lado, se vendieron muchísimos libros en Bogotá. Los actos culturales, había también se había armado como un estadio ahí dentro del pabellón, muy bien puesto también para actos culturales, con 200 localidades. Se llenaban, eso lo vi yo, y lo garantizo que se llenaban. Vi charlas que estaba Claudia Piñeiro, estaba Eduardo Sacheri, Diego Golombek también. Cantidad de gente parada, gente en el piso. Eso no es lo habitual, ¿eh? Yo que he viajado, cuando la Argentina es invitada de honor, siempre voy. He ido a muchas ferias. Y en general los actos no convocan. Y acá estaba lleno, ¿eh? Esa es la verdad. Así que bueno, se podría decir que por el tema del fútbol, la entrada del fútbol para llegar después a los libros, eso ayudó a que hubiera más gente y se vendieran más libros. Es posible, pero bueno, ni tanto ni tampoco. Habría que encontrar, pienso, un punto de equilibrio intermedio en todo esto, ¿no? Qué sé yo, fue demasiado, por ahí fue un despliegue demasiado grande el del fútbol en el pabellón argentino, en la Feria de Bogotá estamos hablando. De ahí nos volvimos porque se inauguraba la Feria del Libro de Buenos Aires. Usted sabe que también ahí hubo bastante polémica. Fue la primera vez que no se pudo terminar el acto, hubo que suspender el acto. Muchas veces en la inauguración de la Feria del Libro hay manifestaciones, diversos grupos, etcétera, quejas, pero nunca se llegó a este punto que se suspendió el acto, ¿eh? Se tuvo que suspender. Hubo ministros, hubo gente que no pudo hablar.
La Feria del Libro termina este fin de semana, todavía está, acuérdese, hasta el lunes se puede ir, se puede visitar. No pudimos hablar tanto este año de la feria porque recién hoy empezamos, pero muchos autores extranjeros vinieron, estuvieron, ya se fueron y nosotros los grabamos para irlos pasando en los próximos programas. Ya mismo nos vamos a ver la primera nota que hicimos, que es nada menos que con Paul Auster, señores, que vino a presentar su libro 4321. Ahí lo vemos. Paul Auster nació en Estados Unidos en 1947. Es autor, entre otros títulos, de La invención de la soledad, la trilogía de Nueva York, El país de las últimas cosas y Sunset Park. Además, incursionó en cine y guión y en 2006 recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras. 4321 es su última novela publicada. Auster, 4321, your largest novel. Yes. And your more realistic novel, Joe, isn't it? I'm not really sure. No? I think there are elements in it that make you think perhaps it is, but it really isn't. It really isn't, but it takes many aspects of your own life, your own childhood. No, yes and no. It's sort of inspired by, but it's not based on my own experiences at all. Well, there are 4 different experiences here. Of course, but what the character Archie Ferguson shares with me is geography and chronology. Yes. Yeah, and a certain similar set of circumstances, but then the actual events in his life are not mine. No, I'm sure. No. Yeah. No. Yeah. There's one of the 4 versions that I thought it's similar to you. You'll tell me. More similar. Which one? The principal one, I think. The last one is... The 4th? Yeah, no, 4. But you see, okay, this boy is so angry. He's in such conflict with his father, which was not the case with me. Oh, well, I say in general. Yeah, and angry. He's a writer. Yes, I know. But you see, the thing is, perhaps I made him a more diligent, hardworking, more focused person than I ever was. He's so dogged in his desire to become a writer. Yes. He's so precocious. I was not precocious, and I very was not, intelligent. and I wasn't as hardworking as he No? is. No. I was You more wanted to be a scared. poet, didn't you? Well, I wanted to be a novelist always. Always a novelist? But I was always writing poetry too. Yeah, Yes, Yeah. I read about it. yeah. Tell me about these 4 versions, the structure. How Yeah. did you manage? You had a plot. No, the thing is, I came up with the idea. It just hit me. This idea of one person, parallel versions of the same life. Possible lives. Possible, alternatives. Yeah. What could have happened given different circumstances. And then there was the character, Archie Ferguson, in all his different manifestations. At first I thought I would take them deep into their lives until they were all old men. Huh? But as I started writing, I realized, no, this is a book about human development, and it's going to be about childhood and adolescence, early adulthood, first 20 years. Yes, first. Which are the most amazing 20 years of our lives. Huh? You think so? Well, we go from nothing, Yeah. helpless little newborn infants, to almost full-fledged human beings. right. It's a remarkable 20 years. No other 20 years compares to what happens to us then. Yeah. So that was it. I had no plan, though. I had no ultimate plot, as you say. I found the book as I was doing it. I improvised every day. And I said, I would get to my desk, and I'd say, all right, now what? What do I do now? But And the then 4 something would stories happen. simultaneously, or one story first, then the No, other? I wrote the book in the order in which you read it. I did it in that rotating form because
What happens in the three others has a kind of magnetic force on what happens on the particular one you're reading. Yeah. The one you're reading is influenced by the things that have happened to the other three. And then you're completely, well, you're spinning. You're in a cycle of a rotation of different cycles of stories. Yes. And I think some people have said, oh, they wanted to read the book, just read, skipping. So they'd read 1, and then 2, and then 3, and then 4. That's what I've done. You did that? Yes, because I couldn't manage it not. That's I funny. got confused. Ah, well, One story with the other. I think if you let yourself go and don't worry about it, you won't be confused. I think of reading this book as taking a swim in the ocean. You just have to relax and let the waves carry you, and then you'll find your equilibrium. Oh well. So I wondered. It's so hard. It was hard at it. Yeah. For a reader, you have to work too. So I thought how it could be to write it. Okay. Well. It wasn't hard. No, and I never got confused. But listen, I've been doing this for a long time. It's in my body. I don't have to think about it in the ways I used to have to think when I was young and starting out. But not now. Not now. It's just I know when it's right. I know when it's wrong. I know when I'm making a mistake. I can just feel it. I can't even describe why I know, but I know. Yeah. I read you said that you couldn't have written this book 30 years ago. I don't think so. That no. it's a novel that could only have been written by an old man. I think so. Yes. I think that's true because I'm looking back at things that happened 50 and 60 years before. Yes. And I think you need to have lived those years yourself before you have a true understanding of what that stretch of time really is. Yes. You can imagine it when you're 30, but I don't know if you can actually experience it. Know it, really know it. Yeah. You said too that novels appear inside you mostly through the music of the language. That's true. And then the characters appear. Yes. Before you have the plot. Yeah, it's always that way. Can you tell about it? I don't know what it is. I hear a kind of, well, music is the word. Maybe it's a rhythm, a cadence, some kind of tone, and that each book that I've written has a different tone from every other book. And I can't define it. That's why this is not nuclear physics, I can't describe it to you, but I have these instinctive feelings about it. Yeah. So I hear the tone, and then I spend the whole time writing the book trying to capture that tone. When I hit it, I say, yes, that's what I want it to sound like. And then I miss, and I said, no, I have to do that again because I didn't get it right. And if I can capture the tone, then the book seems to work. At least for me, it will work. Yes. To the degree that I can say, I finished. I can't do any more. Now it's out of my hands. Of course. It's funny how writers do not walk around feeling how great they are and how wonderful they are. You only feel, not as if you're failing all the time, but you're just not doing it as well as you want to do. There's always a disappointment. And that's why I think you keep doing it. You want to get better. You want to keep improving. But I read, this is your last novel, it is? No, I'm not. I read No. You didn't say that. I never said that. No. Well, I want to keep going until I can't do it anymore. Always. Yeah. The political facts. You describe the political facts in the 60s in your novel. Yeah. Could you write a novel about the actual facts, political actual facts? Now? The news, yes. Well, you see, the fact is, we're in the middle of a situation that is evolving. Every day there's something new. Yeah. We don't know how this story is going to turn out. Yeah. No, of course you could write a story of, say, Trump administration up till today. Yeah. But what if next week he blows up Korea? Yes. That would be the story, right? And everything else would become minor. So I think you have to wait.
in any historical period before you can write about it. Tolstoy, War and Peace. Yes. He's writing, a book was, I think, published in 1868. He's writing about 1815. Huh? That's right. Yeah. One of my favorite American writers, Stephen Crane, wrote The Red Badge of Courage, which is the only good novel we have about the American Civil War 30 years after the war. He wrote it. And he didn't experience it either. Just as Tolstoy didn't experience Napoleon's invasion. Of course. But you experienced the 60s. I experienced the 60s, yeah, true. That's a difference. Yeah, maybe, yeah. Did you say that you declare that the problems nowadays, you want to talk a bit about America now? I'm happy to, All right, thank you. The problems nowadays are more or less the same than the 60s, that your country is divided and racism persists. Yes. We didn't improve nothing. No, I don't think so. I thought perhaps when Obama was elected president, it really marked a big change in the American spirit. Yeah. But it turned out that about 1/3 of the country was so horrified to have a black man as president. They were? It was so disgusting to them. I mean, even the symbolism of a black man in the White House. Yes. It was too much. And so immediately after he was elected, the Tea Party came, which is an extreme right-wing, nativist view of America. Yes. And they got very powerful very fast. And they've been very, very efficient politically, so they've won a lot of elections. And so the political landscape has changed abruptly. So poor Obama was, after the first 2 years of the 8 he was in, he didn't have any power because Congress went to the other side. Mm-hmm. And their mission was to block him. And they did block him. They did? They did. And now we've entered a new zone of insanity. And I think it's as if, you know the myth of Pandora's box, right? Yes. Well, somehow I think the box has gotten open now and the devils are flying out because these things have been inside the American unconscious since the beginning. Yeah. But mostly because of our laws and because of our institutions, the box has been kept closed. But now it's open, and it's very ugly to see. I had no idea there was so much hate in the country I live in. So many mean, cruel people who have contempt for others. And that's what's really scary. Because when suddenly you're with people who don't look at you as human anymore, you're demonized, and it can lead to all kinds of atrocities. I don't mean to get alarmist and to say that we're going into Nazi Germany, but there is a more and more fascist air to what's going on and it affects all the world, not just America. Of course. Yes. So I think what is required, if we are those on the other side of this, is that we have to be very vigilant. We have to pay very close attention to what's happening. We need very good journalism. We need people who are willing to keep pushing to find out what is going on. And we need people to vote, and we need a lot of courage. Yes. Because otherwise, the other side is going to win. And then it's going to be your worst nightmare, really. For all the world. For all of us, yeah. What can a writer do? I don't know. Books are not politics. It's just simply art. Art lives in a different domain. We need art because imagine the world without paintings. Imagine the world without books. No. You can't. You really can't. We need stories. Yeah. But we don't need stories to feed us, and we don't need stories to fight dictators and bad governments. For that we need moral and political courage. And we need very good reporting. Yes. Yeah. That's true. Yeah. Thank you very much. Thank you. Have to leave now. Okay. You're free now. I'm free. Thank you. Thank you very much.
Bueno, me alegra muchísimo tener hoy en el programa a Silvia Iparraguirre, con su libro La vida invisible. La vida invisible, una historia literaria, digamos, una historia de las lecturas. Esta colección tan linda que ya han venido varios autores acá, donde cuentan su biografía literaria. Y ahora Silvia, que todo el año pasado estuvo bastante recluida, Sí, ausente. Ausente, dice ella, por la muerte del querido Abelardo Castillo, que se cumple un año justamente este mes, ¿no? Se cumplió el 2 de mayo. El 2 de Sí, mayo se cumplió un año. exactamente, Sí, señor. sí. Y vos estabas escribiendo este libro en ese momento. Sí, en realidad el libro tuvo dos etapas muy, como te digo, obligadas desde ya, porque cuando Graciela Baticuore me llamó para la idea, me convocó, digamos, es un libro a pedido, es raro claro, eso, es esta ¿no? colección, hay varios. Hay varios, Noé sí. Strick, Burucúa, Silvia Molloy, Daniel todos Link. estuvieron por acá, Daniel Sí, Link, Daniel, sí. claro, sí, es un libro a pedido y Sí. me pareció tan estimulante la idea que llegué a casa y le dije a Abelardo, mirá qué idea tan linda de una especie de autobiografía como lector, Sí. ¿no? Me empezaron a aparecer ideas en ese momento mismo, me senté antes que se fueran y se volatilizaran, me puse a escribir y escribí de un tirón en pocos días, creo que en 3 semanas tenía como 50, 60 páginas, no organizadas, pero más o menos con la idea central, el concepto del libro, cómo iba a ser y demás. Bueno, después sucedió lo de Abelardo y bueno, naturalmente quedó todo, absolutamente todo parado. Más vale que no toco el tema. Bueno, y después lo retomé el año pasado, Claro. a fines. Vos sabés que la dueña de Ampersand, Ana Mosqueda, es una queridísima amiga de la época de lingüística. Compartimos, Estudiaban juntas. sí, estudiábamos, Ajá. investigábamos en el Instituto de Lingüística, en el mismo grupo, mucho Sí. tiempo. Y realmente la editorial es exquisita, es un lugar muy particular porque Sí, trabaja yo me sobre doy cuenta libros, bibliotecas, lo cuidadas que son estas ediciones. muy linda. Tomás, Así que desde yo me reía mientras lo leía porque la infancia más o menos es de la misma época. Entonces cuando Silvia dice que a los 8 años leía La pequeña Lulú, por ejemplo, yo también. Después la colección Robin Hood, yo también. Digo, hay algo generacional ahí, y ¿no? en la presentación que hicimos el otro día en la feria, Gastón Burucúa hablaba de las revistas mexicanas, que eran la SEA, pero- que era esa, La pequeña Lulú. Sí, O sea, por Dios. había una cuestión bastante... El otro, ¿cómo se llamaba? Archie, ¿te acordás? Archie también. Esos sí, marcaron la infancia Sí, de sí. nuestra generación. Y después la colección Robin Hood, por supuesto, que te esperaba un poquito más adelante, pero sí, esa parte de la infancia creo que fue muy compartida por todos, ¿no? Pero de acuerdo al carácter que quieras, que cada uno le dio al libro, porque tiene algo en la colección que me parece muy particular, que son libros completamente distintos, siendo el tema, la Claro, propuesta bueno. la misma. Lo escriben personas diferentes. Claro, y toca yo creo que es una línea muy personal, que es el recorrido de las lecturas que te marcaron, Sí. que aunque hay cuestiones comunes, generacionales, después están los libros que quedaron en vos por alguna razón muy especial Ujú. y muy personal. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, porque también, y eso lo hicimos con los otros autores de esta colección que vinieron, es una manera de recomendar, ¿no? Y orientar en sí, lecturas sí. a quienes nos estén viendo. Totalmente, y de hecho el último capítulo tiene un poco para mí ese propósito. Sí, Lo- tomás textos específicos. Sí, exactamente. Pero antes de llegar al último capítulo, digo, vos decís que fuiste muy marcada por Tolstoy, Sí. y de ahí tu amor que duró toda la vida a la literatura rusa, que te has Sí, dedicado mucho también sí, en trabajos exactamente. académicos. Sí. Tolstoy lo descubrí en la casa de mi abuela. Yo no sabía, digo un tal Tolstoy porque a los 12 años yo no me fijaba en los autores, desde ya me importaban las historias. Claro. Y es un libro que conservo, a pesar de que la casa de mi abuela en Los Toldos ya no está más, esa biblioteca se dispersó, que la formó mi abuelo. Pero yo di con ese libro como podría haber dado, no por Tolstoy, sino porque se llamaba Marido y Mujer. Y pensé en un medio, yo, ¿por qué quedó este libro? Tal vez por el título, a los 12 años me llamaba la atención. No, fue porque lo leí tan rápido que me maravilló, porque la caja era muy chiquita, la letra muy grande, y yo iba muy Sí, rápido. claro. Entonces me parecía que estaba leyendo un libro adulto Sí. y muy
velozmente. Robinson Crusoe Bueno, para mí también fue crucial. marcó mucho, ¿no Sí, es cierto? muchísimo, muchísimo. Para ¿Y mí... por qué? ¿A qué lo atribuís? Yo lo atribuyo, primero es una lectura que da en una fantasía universal, ¿no? La de la soledad en la isla. Eso desde El ya comparto náufrago. con todos los millones de lectores que sucesivamente, desde el siglo XVIII, XVII, desde 1660, Crusoe viene, o sea, es un clásico de ese tipo de fantasía. Pero por otro lado, a mí me habló muy personalmente, muy, muy directamente, y después lo entendí con los años, porque seguí leyendo acerca de Robinson. Después leí otro libro que se llama Viernes o los limbos del Pacífico, que toma, pero post-Freud, digamos, Claro. y post-Lacan. Porque O sea, dio para muchos análisis, ¿no? La historia del náufrago. Impresionante. Hay Desde mucha que bibliografía. yo ahí más o menos sintetizo desde que es la novela del capitalismo temprano, Sí. que es una novela del pietismo, que es cierto, de Defoe era un pietista ferviente. O sea, Joyce habla o sea, hay cantidad, bibliotecas enteras sobre Defoe, pero a mí me toca en un lugar que creo que compartimos todos. Yo acá lo digo, que es esa especie que creo que todos somos un poco Robinson, ¿no? Y que lo que uno hace en la vida es tratar de tender puentes que a veces hacia el otro, ¿no? Que es la Pero vos cosa decís difícil. un poco más que eso en el libro. Decís que vos te sentías Robinson. distinta Sí. en cierto aspecto a tus compañeras, que tratabas de integrarte, pero había un punto donde Sí, no podías. Sí, esa es la parte de la que se llama adolescencia y Comilfo, que es, sí, yo leía lo que venga desde ya, como hace uno entre los 12 y los 17 años, ¿no? Y teniendo la biblioteca de mi abuela, mi padre también era lector. Pero sí, no, en el circuito mío, a mediados de los años 60, mis compañeras y amigas no leían por obligación del colegio, pero había otras cuestiones. Así que yo un poco ocultaba que leía, porque, como digo ahí, el mote de sabionda o de cuatro ojos, o qué sé yo, lo que te decían cuando eras muy lector, no me gustaba. No te Así gustaba, que no, claro. empecé a disimular que leía. Y eso se hizo bastante fuerte hacia el final. Tenía como una doble personalidad. Doble vida. Doble vida. Exacto. Bueno, y una es la vida invisible. La vida visible y la vida invisible, que es el Exactamente. título del libro, ¿no? Exactamente, por eso es. Y otra cosa que decís es que no tenías interlocutores para tus lecturas, que vos no comentabas tus lecturas con otros. No tenía, pero tal vez no porque no existieran, sino porque yo no buscaba un interlocutor. La lectura era una cosa completamente privada, libre, personal. A lo mejor hubiera tenido gente o amigos un poquito más grandes que compartieran. De hecho, se hablaba de Sábato, de Cortázar. Hacía rato que había salido Rayuela, Sobreros y Tumbas, que estaban como en el aire esos libros. Pero yo no, o por timidez, o no sé por qué, pero no, ni siquiera en la facultad. Tiempo después empecé a hablar de lo que significaban para mí los libros. Claro. ¿No? Pero no en esa época. No en esa época. Vos hablabas recién de Cortázar, de Sábato, eran figuras, pero vos decís que te interesó más o te gustó más los premios que Rayuela. Sí, realmente sí. Bueno. Por supuesto que Rayuela me deslumbró cuando la leí, pero lo primero que yo leí de Cortázar fue Los Premios. Y Los Premios es una novela que la he vuelto a releer. Sí. Y me ha fascinado igual. Sí, me produce la historia, el humor de Cortázar, que me enseñó el humor argentino, ese sarcasmo, esa especie de glosa de los modos de hablar del porteño que él utiliza. Bueno, vos decís que descubriste el idioma de los argentinos en esos años, ¿no? Y sí, porque... Primero con Borges. Claro. Borges dado en el colegio, pero aparte uno, cuando empezás a leer en la colección Robin Hood o lo que fuere, vos no te das cuenta que lees de tú o de vosotros, lees simplemente, tenés el doble paradigma que hemos tenido todos en el colegio, en tu casa de vos y en aquel tiempo, bueno, los verbos que se conjugan de tú también. Así que cuando empiezo a leer a los 15, entre 15 y 16, estos tres autores, Cortázar, Borges y Sábato,
me doy cuenta que descubro nuestro lenguaje. Era como la escenificación del lenguaje de mi casa, de los argentinos, que daban cuenta de cosas que no eran nada domésticas, ¿no? Había un lenguaje que era el lenguaje argentino. Fue un deslumbramiento total eso. Vino, digamos, encabalgado en estas lecturas. Borges fue profesor tuyo en la facultad. Sí, después fue de literatura inglesa. Es muy lindo eso, sí. Yo tenía 20, 21, estaba dando en la clase Independencia. Daba literatura inglesa ese año, fue una experiencia extraordinaria. No me imagino. Extraordinaria y divertida, porque Borges venía gente de materias, incluso de carreras, de ingeniería, a escucharlo. El aula era chica, la gente estaba en el suelo, porque Borges se sentaba y con la cara así británica, inflectada, sin ningún gesto, decía cosas realmente graciosísimas. Yo los ejemplos que daba, por ejemplo, él hablaba de literaturas germánicas del siglo VIII, ¿no? Cómo se peleaban los anglos y los saxos. Entonces decía, no se imaginen ejércitos como los de Napoleón. No, dice, es como si se pelearan los de Temperley contra los de Loma de Zamora. Claro. Y eso y otras cosas más, viste, que digo, le dedico un capítulo a Borges. Un capítulo entero a Borges. Sí, Las distintas veces que lo fuiste viendo a lo largo de los años. Exactamente. En Uno de los situaciones muy maestros, diferentes. realmente. Sí, Ese fue uno de tus maestros, ¿no es cierto? Sin duda. Como lector, irreverente, y como escritor, ni hablar. Vamos a ver un poquito los libros, ese capítulo que decíamos hace un rato, el capítulo, uno de los finales, ¿no? Diario del libro. Diario del libro. Diario del libro. O sea, aparecen autores muy disímiles ahí. Sí. Está Faulkner, está Catherine Mansfield, Scott Fitzgerald, pero también las cartas de Manuel Puig. Sí. El lugar sin límites de José Donoso, A sangre fría de Capote. Sí, Joyce, Retrato del artista adolescente, Dylan Thomas, Sí. Las Brontë. Las Brontë también. Una selección de 27 textos, ¿no? Sí, porque yo pensé en ese último capítulo como, en realidad son clásicos contemporáneos, Sí. no avanzo más hacia adelante, porque pensé, Sí. bueno, si el libro cae en manos de alguien que está haciendo una biblioteca, viste que los jóvenes ahora leen Claro. exclusivamente lo que sale ahora ya, Bueno. ¿no? Un poco, o lo de antes de ayer. Entonces dije, bueno, estos nombres que son magistrales, maestros, para todo el que quiera empezar a leer literatura o escribir, los voy a poner. Yo llevo un libro un diario de libros. De tus lecturas. De mis lecturas, esporádico, no perfecto, ni todo el tiempo, pero sí a lo largo de los años. Ujú. Y fui a ese diario y saqué, bueno, mis maestros, como Catherine Mansfield, como... No está Bradbury, por ejemplo, que es un Pero lo maestro citas en algún pero momento. lo cito en el Vos querés capítulo. mucho a Bradbury. Lo quiero mucho, lo quiero entrañablemente, porque me descubrió la ciencia ficción a los 15 con un cuento, y de ahí en más descubrí una inclinación que yo tenía que no sabía. Él me la despertó, después lo conocí en Buenos Aires cuando vino. Sí, lo tuvimos acá en este programa. Claro, qué adorable. Maravilloso. Qué persona inolvidable tan experiencia. increíble. Sí. Y sí, como lo nombraba en el primer capítulo, no lo puse Claro, en no el lo final, pusiste no lo acá. puse al final. Pero son a vos te debe pasar, hace tantos años que nos convidas a este programa y lees libros, que te debe pasar que cuando cerrás un libro te produce algo instantáneamente, ¿viste? Adhesión, distancia, Seguro. afectividad, lo que fuere. Así que yo Vas anotando todo voy anotando, eso. sí, voy anotando, pero como me sale, no hay voluntad de estilo ni la impresión que me causó el libro, la más sincera e inmediata, ¿no? Bueno, Abelardo Castillo aparece mucho en el libro, pero también aparece, es inevitable, porque era tu interlocutor de todos Por estos supuesto. temas literarios. Absolutamente, no solo mi interlocutor, sino mi maestro de lectura. Sí. Cuando yo lo conozco a Abelardo tengo 21, cuando ya estábamos juntos tengo 22, y conozco no solamente un lector fenomenal, como yo creo, y lo digo con objetividad, que yo conozca Borges y Abelardo, después de esa dimensión. Hablas de lectores, De lectores, no de de escritores lector. en este No. momento. Hablo de lectores. Sí. Y el retrato de Abelardo como lector tenía que ir en este libro porque fue el lector más formidable que yo he tenido cerca y que me dio un modelo de lectura, porque en la facultad no te dan modelos de lectura, la que yo hice.
Y Abelardo, no solamente él como modelo de lector, sino la biblioteca formidable que tenía, de autores que después se empezaron a hablar. Sí. Philip Dick estaba en Sí. la biblioteca de Abelardo. Después se retomó ese nombre increíble. Estaba Kenzaburo japoneses, estaba Parl Lagervitz, noruego. Sí. O sea, había... escritores que en ese momento no circulaban. No circulaban. Él tenía una intuición extraordinaria para lo que el libro le decía. Sabía inmediatamente el valor de un libro. Y era un comprador como yo, compulsivo de libros, ¿no? Y de búsqueda de traducción. Hasta cuando era joven se robó uno para regalarte, Sí, ¿no? sí, para impresionarme. Para impresionarte cuando te quería conquistar. Sí. Señores, La vida invisible, no deje de leerlo. Es precioso el libro de Silvia Iparraguirre. Además, una guía de lecturas. Lo que hicimos hoy acá es un resumen de todo lo que está en este texto. Vamos a cerrar el bloque, vamos a recordar a Abelardo Castillo, que este mes se cumple 1 año de su muerte, con un fragmento de una de las tantas notas que le hicimos acá en Los Siete Locos. Un montón de veces vino Abelardo. Muchísimas. Y vos en casa también Sí, grabaste. estuve varias veces. Sí. Varias veces estuve en la casa de ustedes. Yo vi esa biblioteca que contás. Sí, imponente. Impresionante. Bueno, cerramos el bloque entonces recordando a Abelardo Castillo. Gracias, Silvia, por Gracias a vos, muchas gracias. Lo que yo siempre traté de enfatizar, aún en los 60, no es el compromiso del escritor en tanto escritor de ficciones, sino el compromiso del intelectual. Alguien puede ser un autor de ficciones, un poeta o incluso un dramaturgo, y no poder hacer intervenir la noción de compromiso en su obra. Si es un poeta lírico, por ejemplo, y escribe poemas de amor, ¿cómo hace para comprometerse si está escribiendo, por ejemplo, los 20 poemas de amor y una canción desesperada? Después vamos a hablar de eso, porque vos decís que la belleza, la búsqueda de la belleza también es un tipo de compromiso. Bueno, es que es justamente para el escritor o para el poeta, su primer compromiso es con la literatura, o con la poesía, o con el arte, o como lo quieras llamar, ¿no? En cuanto a lo otro, al final del párrafo ese que leíste, que deja un hueco, ¿cuál es la pregunta que tiene miedo de contestarse el escritor? Nadie puede preguntarse para qué sirve la literatura hoy, si no se pregunta para qué sirve mi literatura. ¿Para qué sirvo yo? Justamente, sí. Yo siempre discutí la noción de Camus acerca de que la vida no merece la pena de ser vivida, o sí merece la pena de ser vivida, ¿no? Su pregunta era justamente si merece la pena la vida de vivirse, ¿no? Y en realidad yo creo que la pregunta está mal formulada, aun cuando mi veneración por Camus es muy grande. La única pregunta legítima es, ¿mi vida vale la pena? A partir de esa pregunta podés establecer tu canon de la vida, porque no podés decidir por la vida de otra gente. Yo no puedo decidir ni por la vida de mi gato, porque voy a decidir por la vida de los demás. Pero cuando te preguntás las cosas en primera persona, ya empieza a ser no la muerte, sino mi muerte. No es la vida, sino mi vida. Y no es la literatura en general, sino mi literatura. Y cuando uno se pregunta ¿para qué sirve mi literatura?, la pregunta cae en el centro de tu propio ser. Y ahí hay que tener cierto valor para contestarla, aunque fuera positivamente. Bueno, señores, Julián Fuchs, primera vez en el programa. Bienvenido, Julián. Gracias. No es argentino, es brasileño, ¿no es cierto? Vivís en Sao Paulo. Sí, soy 100% brasileño y 50% argentino. O sea, sí. total 150. Sí, exactamente. Leyendo el libro uno se entera, tus padres se fueron de la Argentina antes de que vos nacieras, se exiliaron en Brasil y vos naciste allá. Sí, sí, una cuestión que se pone en el libro y que puse en mi vida entera es cómo eso define la identidad de alguien, cómo eso marca a un chico, a mí, a mi hermano, a mi hermana. En qué medida quien nace durante el exilio de sus padres es también un exiliado y está marcado por esa ocurrencia. En qué medida puedo sentirme argentino aunque no me hayan permitido nacer o vivir acá.
Entonces todo eso está en la base de las preguntas que me hago ahí. Claro, en este libro La Resistencia, que no es un libro autobiográfico, supongo, pero toma muchos elementos, ¿o es autobiográfico? Es un libro muy sincero, muy directo, Sí. y habla directamente más de mi hermano, de la cuestión de la adopción de mi hermano. Eso es real. Eso es real, Sí. la historia de mis padres es real. Digamos que toda la configuración es real. Llamo no de autobiográfico, sino que de autoficción, una ficción a partir de una autobiografía, porque en la medida que se construye, que uno elige palabras para contar esa historia se distorsiona, el pasado ya no es accesible, ya no es aprehensible, entonces se convierte inevitablemente en una ficción. Seguro. Hay un momento, a mí me pasó por lo menos, uno la va leyendo y yo siento que estoy hablando contigo directamente, o sea, es directo, no hay un narrador, sos Julián, y aparece, de pronto te nombran como Sebastián, o sea, vos querés poner de pronto esa distancia, hay un personaje acá. Sí, justamente la idea es mantener un pacto ambiguo con el lector, ¿no? No es el pacto ficcional, no es el pacto biográfico, es un pacto que no se define por una parte o Claro, por otra ahí en ningún está. momento. Entonces, cuando el sentimiento podría ser justamente de una sinceridad total, de una transparencia, me pareció que ahí era el momento de afirmar también el carácter ficcional de este libro, y por eso el personaje, el narrador de esta historia no soy yo, Julián, es este otro Sebastián. sujeto, Sebastián. Yo leía tu libro y te escuchaba ahora lo que decías, ¿no es cierto?, de los hijos de los exiliados, que también son exiliados. Traje este libro, La danza de la araña, no sé si lo has leído, de Laura Alcoba, la autora de La casa de los conejos, que ahora vino a presentarlo, estuvo acá el mes pasado en la Argentina. La danza de la araña, y ella es una hija de exiliados. Y me remitió a esto, digo, son una generación que son los hijos, pero también exiliados los hijos. Y cómo lo vivieron y cómo influyó en sus vidas, ¿no? Sí. El exilio de los padres. Este libro de Laura Alcoba no conocía, pero Acaba La de casa de los salir. conejos sí. Y fue como una incursión que hice yo cuando me di cuenta que escribiría sobre eso, porque empecé escribiendo sobre adopción, sobre mi hermano más concretamente, y después percibí que tenía que hablar de otras cosas más, del pasado de mis padres, de su militancia, de su persecución, la que sufrieron, el exilio. Entonces me acercaba a ese tipo de literatura y fui atrás de leer algunos argentinos de una diáspora, ¿no? Claro. Que salieron, algunos volvieron y otros no, y otros se quedaron. Y bueno, Laura escribe en francés, yo escribo en portugués. Hay Eso te argentinos iba a decir. escribiendo Este en libro otras fue lenguas. escrito en portugués y está traducido. Sí, La fue escrito en Resistencia. portugués, lo escribí en portugués y lo traduje yo. Vos mismo lo Sí, tradujiste. sí. Ah, mira vos. Sí. Vos de chico, en tu casa hablaste español, siempre castellano. No, siempre portugués. Mirá. Mis padres hablaban castellano, mi hermano también, pero cuando nació mi hermana y nací yo, la familia acabó migrando en otra medida y prevaleció el portugués en casa. Ujú. ¿Y nunca se te ocurrió venir a vivir acá? Siempre tuve una relación también ambigua con este espacio. Me sentía muy en casa, pero también muy ausente. No sé, me reconozco y no me reconozco en las calles de Buenos Aires, en los Claro. rostros de las personas, y el libro habla un poco sobre ese sentimiento. Siempre tuve una necesidad de acercarme, y por la literatura fue como me acerqué, leyendo mucha literatura argentina, estudiando a Juan José Saer, teniendo algunas aproximaciones de varios tipos, y escribir sobre Buenos Aires o poner a mis personajes acá era algo como natural, una consecuencia inevitable. Siempre que venía era un lugar para mí de introspección y de reflexión sobre mi propia historia, sobre mi vida. Y entonces empecé a escribir sobre este lugar y me puse a escribir hasta hoy. Ahora quiero cambiar un poco esto y pienso que finalmente voy a ser capaz de escribir sobre San Pablo, que es verdaderamente mi ciudad, Claro. y tener otras temáticas más brasileñas, ¿no? Tu hermano, el mayor, el que fue adoptado acá en la Argentina, antes de que tus padres se fueran. Sí, Y vos y tu hermana menor nacieron en Sao Paulo. sí. Es sí. así la historia. ¿no Es es así la cierto? historia, fue adoptado en el 76, en diciembre. Sí. En ese momento no se tenía idea de lo que pasaba con las adopciones,
mis padres hicieron un proceso de adopción ilegal, no eran, todo lo contrario, no eran amigos del régimen, no eran amigos de militares, claro, eran militantes. Igual pero de todas hay maneras. un fantasma, se crea una historia difícil después cuando empiezan a surgir los comentarios, o las historias de las abuelas y la lucha de las abuelas que, en fin, tiene sus repercusiones de diversos tipos en tantas familias, ¿no? Y para mí escribir este libro era respetar la historia de mi hermano, respetar su derecho a tampoco buscar sus propios orígenes, pero era también acercarme a la lucha de las abuelas y respetar ese momento también. Y está narrada ahí Estela de Carlotto y el encuentro de Guido. Todo eso para mí fue muy fuerte y siento como si fuera yo mismo una especie de presencia fantasmática en esta historia. Me pongo ahí aunque no estuviera presente. Es un sentimiento constante con todo lo que pasa acá en Argentina. Te tocó muy de cerca, ¿no es cierto? En tu propia familia, digo. Sí, es lógico sí. también. Bueno, ya te estás por volver a Sao Paulo. ¿Este es tu Sí, primer libro que hice- sale acá? Porque tenés varios anteriores, pero yo no había antes visto. salió un pequeño libro de una edición cartonera de 2 cuentos, pero ese es mi primer libro acá en Argentina. Sí. Me vine para hacer, bueno, para participar de la feria y hacer algunos lanzamientos. Ahora voy a uno en la UNA y mañana me voy Ya te volvés. a San Pablo. Sí. También debe ser bastante fuerte para vos que se publica acá el libro, ¿no es cierto? Y estar presentándolo Y sí, en creo Buenos que Aires. sí, sin duda es un lugar que tiene mucho sentido publicarlo acá. Veo ya que se crean nuevas identificaciones inesperadas a veces, porque sentía que se reconocerían los que estuvieron en el exilio, los que vivieron afuera de Argentina, pero Claro. acá también a veces ya algunos periodistas, algunos lectores me buscan y me dicen, bueno, casi fui yo en esa historia, mis padres casi salieron y Claro, podría haber nacido en claro. otra parte. Entonces siento que acá el libro tiene mucho sentido, no es lo mismo que publicarlo acá y en cualquier otro país. otra parte, por supuesto. Empezó a salir en otros países, pero en este caso tiene una importancia mayor para mí y traducirlo y estar presente de otras maneras fue también una forma de respetarlo. Seguro que sí. Bueno, muchísima suerte. Acuérdese, Julián Fuchs, La Resistencia, ¿eh? Y bueno, esperamos otro libro y otra visita. Bueno, gracias. Gracias por haber venido, Julián. No, gracias Ya por la volvemos, no se invitación. vaya. Bueno, señores, ya nos estamos despidiendo. Acuérdense que este fin de semana termina la Feria del Libro. Todavía se puede, hay muchos actos culturales. Y les cuento que en la semana que viene en el programa va a estar Arturo Pérez Reverte. Ya grabamos esa nota porque ya se fue de la Argentina Pérez Reverte, pero bueno, la vamos a pasar la semana que viene. Acuérdese también de nuestro nuevo horario, los sábados a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde por la televisión pública argentina. Muy buena semana para todos. Chao.